Hola a todos, buenas noches. Gracias por participar de este espacio. Esperamos que sea de todo su agrado y que realmente sea un espacio de aprendizaje y construcción para todos. Me presento, mi nombre es Karen Piñeros. Soy fundadora de BlackClick, una agencia de comunicación estratégica digital. Y pues bueno, les voy a estar acompañando el día de hoy con el taller de crisis reputacional en la era digital. Entonces, les voy a contar rápidamente quiénes somos. Nosotros, más que una agencia, somos una red de profesionales, los cuales los últimos años nos hemos dedicado a potencializar las marcas en términos de visibilidad, reputación y conversión. Y pues el día de hoy queremos compartir algo que nos parece bastante importante para todas las compañías del país y de Latinoamérica. Durante la sesión o pues al terminar la sesión podrán identificar los factores que determinan si una coyuntura en redes sociales representa una alerta o una crisis para la marca. Ya vamos a ver un poquito por qué una alerta es una cosa y por qué crisis es otra cosa. Y también podrán reconocer los elementos importantes a la hora de identificar y atender una crisis reputacional en redes sociales, debido a que pues muchas veces nos da mucho miedo si empiezan a sonar algunos comentarios, si se empieza a elevar una conversación, si de pronto hicieron un meme sobre una campaña que hizo nuestra marca, nos empieza a dar mucho miedo, empezamos a correr, empezamos a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le respondo? ¿Qué no le respondo? Entonces, por eso que consideramos que es importante este taller. Antes de empezar, pues tenemos, digamos que invitados de diferentes ramos, entonces por eso queremos hacer como una breve introducción como de algunos términos para tenerlos claros. Entonces, cuando hablamos de manual de crisis, nos referimos a un documento que es ideal tener preparado antes de una crisis, porque pues cuando ocurre no vamos a tener tiempo de prepararlo, ya vamos a andar un poquito más de qué se trata, cómo se hace, quiénes deben estar, quiénes lo deben construir, pero pues este manual nos permite identificar con anterioridad cuáles son esos posibles escenarios de riesgo a los cuales se podría llegar a haber enfrentado a mi marca en algún momento. Riesgo es la posibilidad que se produzca un contratiempo o una desgracia de alguien o que algo sufra perjuicio o daño. Contingencia es un incidente operacional, ya sea de tecnología, de personas o de infraestructura, que puede ser resuelto en una ventana de tiempo que no excede el límite máximo de recuperación establecido para ese producto o proceso afectado. Alerta es una conversación que puede presentar o representar un riesgo reputacional para mi marca, pero que todavía no es considerado una crisis. Emergencia es un incidente de contingencia que excedió el límite máximo de recuperación establecido en el proceso. Crisis, que es por lo que muchos estamos aquí, sucede cuando la conversación sobre una coyuntura de riesgo para mi marca alcanza un porcentaje considerable de mi universo de audiencia. Ya vamos a ver cómo calculamos nuestro universo de audiencia y qué es eso. Y gestión de crisis, pues consiste en la capacidad para poder reconocer y actuar pues frente a una situación perjudicial para mi marca y mi compañía. Entonces, ¿a qué llamamos una crisis digital? Conversaciones que logren un impacto negativo significativo en la reputación de nuestra compañía. Entonces, cuando hablamos de reputación, tenemos que tener en cuenta que la reputación es el principal activo que tiene nuestra compañía. Y esta reputación se construye bajo 6 frentes. El primero es liderazgo, es decir, qué tan fuerte soy en lo que realizo, qué tan líder soy en lo que realizo. La segunda es responsabilidad, que es toda la parte de responsabilidad social, es aquello que hacemos por la ciudadanía, por el medio ambiente, por otros adicional de vender nuestros productos o nuestros servicios. La calidad está directamente relacionada con nuestro producto o con nuestro servicio y consiste en que aquello que nosotros brindamos a nuestros clientes realmente esté cumpliendo con las promesas que hacemos. Atención a nuestros clientes tiene que ver y está implicado directamente con el servicio que brindamos. ¿Qué tan dispuestos estamos a responder ante una coyuntura? ¿Qué tan dispuestos estamos a brindarle una solución a nuestros clientes? No solamente en el momento de la venta, sino durante todos los momentos que pueda llegar a tener contacto con nuestra marca. Respaldo empresarial es qué tan sólidos somos como compañía, qué tan fuertes estamos para poder responder para nuestros clientes y en coyunturas como las que estamos viviendo, pues a nivel general, qué tan fuerte está la compañía para poder seguir respondiendo con los productos y con los servicios que se le brinda, pues digamos que a sus audiencias. Y talento, finalmente, que es un valor bastante importante y es cómo somos nosotros como empleadores.
¿sí? Cómo tratamos a nuestra gente, cómo son nuestros protocolos desde la contratación hasta incluso cuando una persona se ha desvinculado de nuestra compañía. Esos diferentes componentes son los que estructuran la reputación de una compañía, que es algo que no pasa de un día para otro, es algo que no pasa simplemente con realizar una campaña maravillosa a la cual le metemos mucho dinero, sino que es algo que se debe construir con el tiempo y con constancia. Entonces, aquí es cuando vemos que las crisis se pueden dar por dos factores, factores internos y factores externos. Cuando hablamos de factores internos, entonces son las cosas que podrían haber estado bajo nuestro control o nuestra responsabilidad, es decir, nuestros procesos de contratación, nuestra comunicación con los empleados, la comunicación que ejecutamos desde nuestra marca. Por ejemplo, estos días hemos visto pues cómo ha rotado todo el video de protección de animal y pues digamos que en contra del maltrato animal, el cual ha sido un video que ha tenido mucho impacto y que ha sido positivo para la iniciativa como tal, pues digamos que están siguiendo muchas personas. Sin embargo, algunas compañías no se dieron cuenta que tenían programática activa, compañías que hacen parte de la línea de maquillaje, compañías que hacen parte como de todos estos contextos que en algunos lugares del mundo todavía realizan testeo con animales. Entonces sucede que marcas que tienen este tipo de productos o retails que venden este tipo de productos no tuvieron en cuenta que de pronto debían revisar la programática, es decir, pauta que está activa por categorías, por ejemplo en YouTube, categorías de maquillaje, categorías de belleza, categorías de cuidado de piel, y no tuvieron en cuenta de desactivarla o de reconfigurarla, y vimos cómo muchas se han enfrentado a crisis en los últimos días porque su pauta ha aparecido en este video. Entonces ha sido una situación coyuntural para muchas marcas, pero el tema de manejo, acá digamos que hay dos factores. Ahí es un video externo, es una iniciativa externa la que está generando que se eleve la conversación, pero adicional a eso sí es un factor interno y responsabilidad de la compañía tener en cuenta que si esto está sucediendo, se debe reconfigurar la pauta, o que lo oportuno hubiese sido pausar la pauta o reconfigurarla en estos escenarios. ¿Qué otros factores pueden ser internos también? Bueno, ya hablamos de los modelos de contratación, es decir, cuando por ejemplo, aunque no lo digamos, hay compañías que tienen aún algunos criterios de discriminación a la hora de contratar, y esto pues digamos que se puede hacer evidente por un chat, por una llamada grabada, por una respuesta en correo, por alguien que escuchó una conversación, por un mal comentario, y puede convertirnos en una crisis. Otros factores internos están arraigados a nuestro producto, un lote de producto que salió dañado o que pues está causando algún tipo de efecto secundario en nuestros clientes, pues tiene una implicación bastante importante porque va directamente arraigado pues digamos que a lo que estamos haciendo. El tema de contaminación, entonces, ¿qué tantas políticas o no políticas tenemos? ¿Cómo estamos nosotros accionando frente a los temas de responsabilidad social y medio ambiente, los cuales también son cosas coyunturales? Factores externos. Entre los factores externos, por ejemplo, están las protestas, están comentarios que pueden suceder a raíz de coyunturas que esté viviendo la competencia, que hace parte de nuestra categoría y de una u otra forma, pues digamos que nos afectan también. Otras cosas que pueden ser de factor externos pueden ser leyes o regulaciones que se estén implementando en nuestros países y que de una u otra forma nos generan una coyuntura también reputacional. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y decimos, bueno, ¿qué pasa si un colaborador publica una opinión personal que pues puede llegar a afectar la reputación de la compañía? ¿Sí? ¿Se nos vuelve una crisis? ¿No se nos vuelve una crisis? Se nos puede volver una crisis. Y aquí hago una aclaración, y es, no nos estamos refiriendo a publicaciones que realizan los colaboradores sobre su compañía. Ya vamos a ir un poquito más para allá. Pero acá nos estamos refiriendo a publicaciones que puede hacer un colaborador sobre cualquier tema o cualquier expresión que quiera realizar de forma personal. Entonces me devuelvo un poquito. Muchos tienen en la biografía, principalmente de redes sociales como Twitter, que están pues caracterizadas por ser redes de opinión personal, que tienen un tono un poco alto, donde si ustedes se dan cuenta en la biografía, muchos colaboradores tienen como las opiniones expresadas en esta red social son personales
y no corresponden a las opiniones de la compañía para la que trabajo. Y muchos incluso ponen el @ de la compañía para la que trabajan para exonerarla de cualquier afectación frente a una publicación que realicen, pues digamos que de forma personal. Muchas compañías creen que esto los exonera de cualquier tipo de responsabilidad o de cualquier tipo de coyuntura, y no es cierto. Ni tampoco estamos hablando de censura. Es decir, nosotros como compañía no le podemos decir a un colaborador qué publicar o qué no publicar en sus redes sociales porque va en contra de la ley. No podemos despedir a alguien porque puso una opinión sobre política o puso una opinión sobre algo social o sobre algo que hizo en su casa. No podemos despedirlo, no podemos enviarle un memorando porque ahí estaríamos infringiendo la ley y nos estaríamos yendo hacia el lado de censura. Sin embargo, hay otro tipo de factores y con esto les voy a poner un caso. Un director de operaciones de una gran compañía multinacional que tiene presencia acá en el país, pero que tiene presencia también en más de 120 países. El año pasado, en la coyuntura que estaba viviendo Bogotá de protestas y demás, realizó un comentario en una publicación que había realizado una influenciadora que tiene bastantes seguidores, que tiene pues digamos que un afecto positivo dentro de una gran audiencia, donde ella pues digamos que hacía una opinión social sobre que estaba de acuerdo ella con la quema que se estaban realizando los CAIs y, abro comillas, ella expresó: si son CAIs en los cuales violan niñas, estoy de acuerdo con que los quemen, cierro comillas. ¿Listo? Entonces, luego de esto, una persona, un señor que en su Twitter no tenía, que trabajaba en X compañía, no tenía su cargo, de hecho tenía solamente como 100 seguidores, no tenía muchos seguidores, escribió un comentario que socialmente es considerado misógino. Es decir, abro comillas, escribió, abro comillas: si te pasó y no denunciaste, fue porque te gustó, cierro comillas. Esta influenciadora había recibido muchos comentarios a la publicación, positivos, negativos, de todo tipo, pero ella se tomó la tarea de leerlos todos. Cuando vio el comentario realizado por este personaje, ella decidió buscarlo en LinkedIn para averiguar en dónde trabajaba. Entonces puede que en Twitter él no tuviese en su lugar de trabajo, se fue a LinkedIn y allí encontró que era el director de operaciones de dicha compañía. 3 doritos después, como dicen por ahí, ella le tomó pantallazo al perfil de LinkedIn de él, le tomó pantallazo pues al comentario que había realizado a su publicación, y realiza ella una nueva publicación arrobando la marca y pidiéndole a la marca que se exprese sobre si está de acuerdo o qué piensa de lo que opina su colaborador. Luego de esto empezaron a surgir muchas conversaciones de muchos usuarios pidiéndole una respuesta a la marca sobre qué opina, sobre cuántas mujeres tenía a cargo esta persona o tiene a cargo esta persona, y sobre una solicitud de despido. Entonces son muchas menciones donde le solicitan a la marca que se manifieste para que sea coherente con aquellos términos de equidad y responsabilidad social y de género que ha expresado en sus diferentes campañas. Aquí se le armó una crisis a la marca, ¿cierto? Porque tuvo una gran acogida y era algo que no tenía nada que ver con la compañía, pero que sí era una manifestación personal de su colaborador. ¿Qué sucede en estos casos para tener en cuenta? ¿Sí? La compañía no puede salir, por ejemplo, a decir como, sí, es que lo vamos a despedir. No puede llegar a decir eso en ningún momento, porque primero tiene que hacer una revisión en la cual tiene que incluir a su área legal y tiene que incluir a recursos humanos porque se trata de su colaborador. ¿Sí? Y hacer todo un análisis con su comité para tener un protocolo de respuesta ante la coyuntura. ¿Qué se puede responder en ese tipo de casos? Que se está evaluando la situación y se tomarán las medidas que sean correspondientes al tema. En este momento estamos diciendo la verdad porque es precisamente lo que la marca se tiene que remitir a hacer. Luego de esto, ¿qué puede llegar a suceder? Cuando las compañías tienen, aparte del contrato que firman sus colaboradores, también firman un código de ética. Por lo general, el código de ética está asociado a cumplir no solamente con las leyes y con la legislación del país en el cual se encuentra la compañía, sino que también, pues digamos que está atado a cumplir con aquellas políticas de ética o valores que la compañía infunde. Por lo cual, este tipo de comentarios y que adicional a esto pues generan este tipo de impactos,
sí están considerados como violación al código de ética que específicamente tenía esta compañía, ¿sí? Entonces, esto no sucede en todos los casos, no todas las compañías lo tienen de esta manera, no todas las compañías pueden reaccionar de la misma forma, pero es aquí donde, independientemente, aquí tenemos el día de hoy dueños de compañías, directores de equipos, pero también tenemos incluso estudiantes que están aprendiendo el día de hoy, y para todos, independientemente de nuestro cargo, de nuestra posición o de lo que estemos haciendo, es importante tener en cuenta que lo que digamos en nuestras redes sociales importa, y no se trata de censura, no se trata de cohibición ni nada por el estilo, sino se trata de tomarnos un par de segundos cada vez que vamos a realizar una publicación o un comentario en nuestras redes sociales y pensar: si el día de mañana ese comentario que estamos poniendo ahí, que de pronto lo ponemos en una red social porque tenemos 10, 15 seguidores y nadie se dio cuenta, ¿cierto? O nadie se va a dar cuenta supuestamente. Si ese comentario apareciera mañana en la valla de la 100 con autopista, que es una de las más visibles aquí en Bogotá, apareciera con su foto y con su nombre, ¿serían capaces de sostenerlo? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que ponemos un comentario o una publicación en nuestras redes sociales. Si esto lo llega a ver todo el país, ¿podríamos sostenerlo? ¿Podríamos decir: sí, yo pienso esto, yo opino esto? Si es así, perfecto, publiquémoslo. Si no es así, detengámonos y o no lo publiquemos o reajustemos un poco nuestras palabras. Ese es un poco el llamado para todos, independiente de nuestro cargo, de nuestra posición, porque lo que decimos en redes sociales sí importa. Entonces, bueno, cuando hablamos de crisis, muchas veces como que cuando decimos a las compañías es importante tener un manual de crisis, les damos un poquito de largas, de bueno, sí, hay que hacerlo, hay que tenerlo, sí, hay que prepararlo, pero pues una crisis la semana que viene, imposible, tengo una agenda apretadísima. Esto no pasa, ¿sí? Cuando sucede una crisis, sucede en el momento menos esperado, sucede un viernes a las 6 de la tarde, sucede un domingo a las 10 de la mañana, sucede cuando estamos haciendo un pleno lanzamiento de una nueva campaña que hemos preparado durante meses, sucede en cualquier momento, y lo mejor es estar preparados con anticipación. Entonces, ante la incertidumbre, ¿cómo proteger la reputación de mi marca? Que ya hablamos que es el principal activo que tenemos como compañía. ¿Y qué hacer en caso de crisis? Entonces, lo primero es respiremos, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque claramente cuando vemos que todo el esfuerzo de una compañía puede estar viéndose afectado por una conversación que va subiendo o que nos están enviando, lo primero que hacemos es entrar en pánico. Por eso precisamente la palabra crisis nos asusta tanto, ¿sí? Pero es en este momento donde se pueden cometer los peores errores o donde podemos tomar las mejores decisiones. Por eso la primera indicación es respirar, no salir a responder corriendo, porque normalmente lo que tratan de hacer las compañías es bueno, ¿qué respondo? No, entonces le decimos al community que entonces mire en nuestra guía de PQRs o preguntas frecuentes que puede aplicar, y salimos a responderle el comentario que realizó una persona, y lo que hacemos posiblemente es dispararnos nosotros una misma crisis. Entonces, salir a hablar no siempre es la solución, tampoco estamos diciendo que debemos guardar silencio eternamente, pero lo primero que debemos hacer si estamos como en un proceso de decir, ok, podemos estar en una crisis, es respirar para poder tomar decisiones acertadas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, digamos que para poder decir o definir si es una alerta o si realmente estamos en una crisis? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es definir nuestro universo de audiencia para cada una de las marcas, tanto en lo físico como en lo digital. No solamente funciona hacerlo en lo digital, no solamente funciona hacerlo en lo físico. Si bien yo sé que el día de hoy estamos hablando de qué es lo que pasa en una crisis reputacional en la era digital, en la era de las redes sociales, porque un comentario se puede viralizar de una forma muy rápida, no podemos dividir estos dos mundos. La reputación es la reputación de las compañías. Lo que pasa es que los medios digitales tienen una capacidad de viralización mucho más alta hoy, ¿sí? Entonces, definimos ese universo de audiencia. Con este universo de audiencia podemos entender realmente cuál es nuestro público objetivo, directo o indirecto, ya vamos para allá, y entendemos cuántas personas realmente podrían llegar a hablar de eso, y así podemos definir si es una alerta o una crisis.
Pero bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo definimos el universo de audiencia? Entonces nosotros utilizamos inicialmente pues las herramientas de pauta que están a nuestra mano, bajo una modalidad de alcance y frecuencia, como si tuviésemos todo el dinero para darle a Facebook. Entonces hacemos una estimación de pauta, alcance y frecuencia con eso que conocemos de nuestro público, con aquellos que podrían llegar de pronto o a ser nuestros clientes o a tener algún tipo de interés en nosotros. Cuando hacemos esto, Facebook, y ya les explico por qué lo hacemos con Facebook, nos da un rango de cuántas personas están posiblemente conectadas y que pueden llegar a ser parte de esa audiencia que nos interesa. Entonces, ahora sí, ¿por qué lo hacemos con Facebook? Actualmente en Colombia Facebook sigue siendo la red más grande. Muchos decimos, no, pero es que yo ya no entro a Facebook hace como 3 años. Sí, muchos nos pasa, o se nos ha olvidado la clave, o solamente lo tenemos como en el celular y ni idea cómo volver a entrar desde el computador o algo así. Eso es cierto en un porcentaje de la audiencia, principalmente en las ciudades principales. Pero es mentira decir que Facebook no se sigue utilizando. Facebook sigue siendo una de las principales fuentes de tráfico para la gran mayoría de compañías en el país, ¿sí? Y no solamente dado desde pauta, también desde orgánico, aunque su alcance viene siendo del 1%, pero eso hace parte de otro taller y de otra conversación. Pero al ser la red más grande, porque entendamos Facebook como Facebook, Instagram y pues su hijo que ha crecido mucho, WhatsApp, nos puede dar una cifra muy acertada o muy cercana a ese universo de audiencia conectado, es decir, ese universo de audiencia digital. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son nuestras audiencias directas y nuestras audiencias indirectas. Este es un ejemplo. Entonces, dependiendo de nuestra compañía, de a quienes vayamos dirigidos, tenemos diferentes tipos de audiencias. Nuestra audiencia directa son aquellos que nosotros consideramos nuestros clientes, ¿sí? Aquellos que pueden llegar a consumir nuestros productos o nuestros servicios y comprarle a nuestra compañía. Esos son los que nosotros catalogamos como audiencia directa y pues lo aconsejable es tenerla discriminada por varias personas para realmente poder tenerla discriminada para saber cómo hablarle, en qué momentos y demás. Esa es nuestra audiencia directa. Los colaboradores hacen parte de nuestra audiencia directa porque así como pueden ser una fuente de coyuntura, también son una fuente para aumentar la reputación positivamente de nuestra marca. Entre más tengamos a nuestros colaboradores de nuestro lado y sean colaboradores felices, eso mismo van a expresar de nuestras compañías. Entonces, hacen parte de nuestra audiencia directa. Nuestra audiencia indirecta son todas aquellas audiencias que nos interesa que tengan una buena percepción de nuestra compañía, así no sean nuestros clientes finales o nuestros clientes directos. Y es aquí donde entran empresarios que pueden llegar a ser inversionistas o tomadores de decisión en algún momento sobre temas fundamentales de nuestra compañía. Es aquí donde entra el gobierno y entidades regulatorias a las cuales estamos sujetos dependiendo pues el sector al cual pertenezca nuestra compañía y marca. Medios y líderes de opinión, que si bien puede que sean o no sean nuestros clientes finales, sí son aquellos que pueden en algún momento estar a favor de nosotros, visibilizarnos positivamente o visibilizarnos negativamente. Fundaciones y asociaciones y pues aquellos que definitivamente sean o no sean pues nuestros clientes que hacen parte de la DIA. Entonces, ahora sí, bueno, ¿cuál es ese paso a paso para realmente poder atender una coyuntura o una crisis reputacional? Entonces, lo primero es planear. ¿Cuál es el plan en caso de crisis? Si ustedes se ponen a pensar, ok, estamos a jueves, 7:30 de la noche, y si surge una crisis en este momento para nuestra marca en 10 minutos, ¿qué haríamos? ¿Tenemos un plan para poder responder? ¿Tenemos un protocolo? ¿O empezaríamos a correr en círculos y pensar, bueno, ¿qué le respondo? ¿Qué no le respondo? ¿Salgo a hablar? ¿Saco un comunicado? ¿No lo saco? ¿Respondo en redes sociales? ¿Qué hago? ¿Sí? O estamos en la capacidad de respirar, mantener la calma y sacar nuestro plan y poder ejecutar. La gran mayoría de las compañías no podrían responder en este momento ante una crisis sin enloquecer. Entonces, ¿cuál digamos que es lo ideal de tener este plan? La idea es que sea un plan establecido, dividido en 2 frentes. El primero con una estrategia proactiva, con diferentes aspectos a prepararse, ya vamos a explicar un poquito más. Y el segundo es una estrategia reactiva con aquellas cosas que no podemos prever, que no podemos pues como tener en cuenta desde antes. Entonces,
Cuando hablamos de la estrategia proactiva, nos referimos a todos aquellos escenarios que sabemos, esperamos que no, pero que sabemos que en algún momento pueden representar una crisis para nuestra marca. ¿Cuáles son este tipo de escenarios? Entonces, resulta que puede existir temas de producto en algún momento. Todas las compañías estamos, pues digamos que en riesgo de que en algún momento algún lote de nuestro producto salga mal o que tenga algún tipo de afectación. Eso puede llegar a pasar. Es un escenario de riesgo que existe una probabilidad, entonces pues lo podemos mitigar. Resulta que mi producto todavía tiene un impacto, aunque está ahí trabajando mi marca en pro de mitigarlo, todavía tiene un impacto medioambiental. Y resulta que hay un montón de actividades, asociaciones, agremiaciones que pues están en este momento luchando en pro del medio ambiente. Entonces esto puede representar en algún momento un escenario de riesgo para mi marca, ¿sí? Entonces lo que hacemos y cómo se realiza ese plan es poder identificar primero todos los escenarios de riesgo en factores internos y en factores externos que puedan en algún momento, repito, esperemos que no, pero que puedan en algún momento afectar a mi marca o a mi compañía. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces los mapeamos todos y empezamos a evidenciar, ¿qué podríamos llegar a responder en caso de? ¿Sí? Caso A, caso B, caso C, hasta caso Z. ¿Qué podríamos llegar a responder? ¿Quién sería el encargado o la encargada de la compañía en dar una respuesta si llegamos a una determinación que es correcto dar una respuesta en público? Porque no siempre pasa así, ya vamos un poquito para allá, ¿sí? Pero a la hora de poder mapear la gran mayoría de escenarios de riesgo, que esto se hace teniendo en cuenta crisis que ya haya sufrido mi compañía, crisis o alertas que haya tenido también mi competencia o marcas similares que estén dentro de mi sector, ¿sí? Tanto acá en el país como en otros países, en algún momento se pueden evidenciar investigación de cosas que han salido, cómo se están comportando mis audiencias y qué banderas sociales, políticas y argumentativas tienen mis audiencias. Alguna de ellas puede representar en algún momento algún tipo de escenario de riesgo. Entonces todo esto se mapea y de esta manera tenemos esa primera parte del plan un poco, digamos que lista, en que si llega a ocurrir podemos reaccionar asertivamente. Por el otro lado está la estrategia reactiva. Hay cosas para las cuales pues no estamos preparados, ¿sí? Que no llegamos a imaginar, y normalmente las crisis pasan en aquellos lugares que no tenemos previstos. Entonces, pues claro, por ejemplo en este momento que estamos en medio de una pandemia, el 99% de las compañías no tenía previsto el tema de retrasos en sus entregas, el tema de tener e-commerce que no son funcionales o que realmente no estaban en la capacidad de atender tanto público digital, o que no tenían una infraestructura en términos de transporte y entregas, ¿sí? Muchas compañías se vieron enfrentadas a muchas crisis, temas de tener que despedir a sus empleados y que se generara una mala percepción o unos malos comentarios y conversaciones a raíz de estos despidos. Muchas cosas sucedieron para muchas compañías alrededor de la pandemia, las cuales en ninguno de los manuales de crisis estaban mapeados, ¿sí? Porque pues pandemia que dura más de un año, creo que nadie lo tenía, ni en su DOFA, ni en su manual de crisis. Entonces son cosas que pasan y que para las cuales decimos, bueno, pero ¿cómo reaccionamos o cómo las prevemos en nuestro manual de crisis? Entonces, si no estamos preparados para una eventualidad que no tengamos contemplada, entonces ¿de nada sirve? No es así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta parte B del plan? Es identificar un protocolo, o establecer, más que identificar, un protocolo idóneo para, si surge una eventualidad para la cual no estamos preparados, podamos reaccionar de una forma rápida y de una forma acertada, ¿sí? Ese protocolo incluye, ¿quién respondería en casos de? ¿Quiénes hacen parte de un comité de crisis? Ya vamos a explicar por qué un comité y quiénes están en un comité, ¿sí? ¿Cómo puede llegar a actuar la compañía también con esos otros frentes de comunicación que tienen? Entonces, cuando establecemos ese protocolo, en caso de crisis podemos tener una mejor reacción. ¿Por qué? Porque lo repetimos y va a ser, digamos que un poco incisiva en el tema, y es cuando suceden estas coyunturas, es cuando cometemos los peores errores, porque salimos a responder de una forma apresurada y posiblemente lo que hacemos es aumentar la crisis o convertir una crisis cuando aún no era crisis. Entonces,
Lo que les decía, analizar la competencia, identificar los problemas comunes de la industria que pueden tocar la empresa, a los socios y voceros que la constituyen, y ahí hay algo muy importante. La compañía no es solo la marca, es decir, la compañía no es solo Black Click en este caso, sino que la compañía también son cada una de las personas que hacen parte de ella. Es Karen Piñeros como vocera, es Claudia, es Tatiana, es Mauricio, todas las personas que hacen parte de la compañía son parte fundamental y en algún momento pueden estar implicados también en algún tipo de coyuntura. Entonces, aquí no solamente hablamos como de lo que sucede con la compañía, sino también aquellas cosas que pueden llegar en algún momento a generar una mala reputación desde los socios, voceros o personas importantes que la constituyen. El plan debe incluir el tono de comunicación, porque no puede ser que en el día a día somos cercanos y cuando vamos a responder ante una coyuntura somos los más corporativos y los más lejanos. No, debe incluir el tono de comunicación de nuestra compañía, los valores que siempre queremos transmitir independientemente de la coyuntura que estemos viviendo. Siempre van a haber unos valores fundamentales que como marca siempre vamos a querer transmitir, no solo en los buenos momentos, sino principalmente en esos momentos de coyuntura. ¿Qué canales de difusión tenemos? Y mapearlos completos. Y cuando nos referimos a canales, no solamente estamos hablando de nuestras redes sociales, estamos hablando de nuestras campañas, que están en este caso, por ejemplo, como programática, con el caso que les contaba al inicio. Está también desde la persona que nos contesta en la parte de recepción, todos los canales de comunicación que tenemos, tenerlos mapeados y tener claro cómo responden y cómo deberían responder también en un momento de coyuntura. Y pues las personas que harán parte del comité de crisis, porque sí, debemos tener un comité de crisis. Entonces, la formación del comité de crisis es esencial para la prevención, control y contención de crisis. Dependiendo del escenario de riesgo, se activa completo o se activa parcial. Debe estar conformado por aquellas personas que tengan un poder de decisión o que tengan una representación en diferentes áreas de la compañía, ¿sí? Debe estar también conformado por aquellos voceros, es decir, no puede pasar que el vocero de una compañía solamente reciba un entrenamiento express de cómo ir a hablar ante un público, de cómo ir a responder o a generar un comunicado o a responder una entrevista, y que sea una preparación express de esto está sucediendo, vaya y responda, porque la presión hace que estas personas cometan errores y pues casos como esos hemos visto muchos. Entonces, aquellos voceros de la compañía deben ser parte del comité de crisis, deben conocer el plan que tenemos para una eventual crisis y deben tener muy claro cuáles son esos lineamientos y esos protocolos para guiar también la compañía en esos casos. Y bueno, y pues aquellos que puedan tomar decisión. Entonces, por ejemplo, si la crisis reputacional de mi empresa se dio por un producto en mal estado, ¿debería estar recursos humanos o el área de calidad? En este caso, debería estar, por ejemplo, el área de calidad, más las personas de comunicaciones, el vocero, si tenemos un vocero que pueda y tenga la capacidad de responder en dado caso desde el área de calidad, sería la persona idónea, dependiendo de la empresa. Cada uno tiene, digamos, que estructuras diferentes, o si es un vocero general, el de la compañía, el que entra, pues digamos, que da respuesta en este tipo de casos, pues entraría ese vocero también, pero es importante que dentro del comité se encuentre la persona de calidad. ¿Qué pasa? Y esto digamos que es un punto de fricción muchas veces con diferentes actores de nuestra compañía. Por ejemplo, si estamos hablando del gerente financiero, normalmente él no quiere estar en procesos de comunicaciones porque normalmente no tendría que ser parte de su área, o el representante en términos de jurídicos o legal, ya sea nuestro asesor legal interno, o si tenemos pues digamos que un consultor legal, que sea el que pues digamos que orienta nuestra compañía. Entonces, muchas veces son personas o son perfiles que dicen, no, pero yo ¿por qué tengo que estar desde el lado de comunicaciones? Resulta que la reputación de una compañía no se basa en la gestión que hacemos de comunicaciones, sin decir que no importe, ¿sí? La reputación de una compañía se trata de lo que somos como compañía, ¿sí? Y lo que somos para nuestras audiencias y para nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, si esperemos que no, pero una de las marcas que están aquí presentes, el día de mañana un colaborador resulta que fallece ejerciendo su labor, pues esto tiene digamos que varias implicaciones, donde simplemente no es salir a decir o a dar un sentido pésame o un apoyamos a toda la familia
¿sí? Sino que hay que hacer una revisión tanto legal como de recursos humanos y también de comunicación para saber qué es lo ideal de responder, ¿sí? En pro claramente de su familia y del colaborador pues fallecido, pero teniendo en cuenta que cada palabra que se diga no vaya a tener una afectación o no esté la marca inculpándose sin ser culpable, por decirlo de alguna manera, ante pues una respuesta que puedan dar por unas redes sociales simplemente por quedar bien, ¿sí? O hay que decidir si el silencio puede resultar pues siendo más grave también para una compañía. Entonces, por esta razón es importante tener en cuenta que estos otros perfiles de decisión de la compañía deben estar dentro del comité de crisis. No quiere decir que se vayan a activar todo el tiempo, sino que se van activando perfiles parciales dependiendo de la coyuntura. En casos porque el financiero, y pasa mucho, y es, por ejemplo, nosotros realizamos una promoción por redes sociales y resulta que la promoción salió mal porque iban a ganar 300 personas y se les enviaba un correo a 300 personas donde se les decía, ok, ganaste tu ancheta de X marca, ¿sí? Y por el otro lado se iba a enviar otro correo a una gran cantidad de personas que había participado pero no había ganado, es decir, casi 10 veces más que el número de personas que había ganado, donde se les iba a decir como muchas gracias por participar, cuenta con nuestra marca, te seguimos apoyando, en otra ocasión ganarás. Y por un error humano que puede suceder en diferentes compañías, resulta que en este caso que les estamos contando, una persona cambió sin querer los envíos de mailing. Entonces a las personas que habían ganado, que era un porcentaje así chiquito, le enviaron el correo de no muchas gracias en otra ocasión. Y a la gran cantidad de personas que han participado y no habían ganado, se les envió el felicidades, ganaste, estarás recibiendo tu ancheta de la marca tal en tu casa. Entonces, al enviar un fe de ratas, que es lo que normalmente hacen muchas compañías, esta marca puntualmente iba a tener una afectación mayor a su reputación porque estaba en un proceso de inmersión también en una nueva categoría. Entonces la afectación iba a ser mucho más alta a la hora de decir, ay no, qué pena, nos equivocamos, es que no. Entonces la decisión que se tomó fue cumplirle a toda esa cantidad de personas con las anchetas en su casa. Eso que implica un aumento en el presupuesto que se tenía y un aumento bastante alto. Entonces, para poder realizar esto, no puede ser la persona de comunicaciones, no puede ser el community manager, no puede ser la social media, no puede ser la persona de marketing si no tiene el presupuesto sino que le toca recurrir al área financiera para que apruebe realmente el presupuesto para poder tomar esta decisión. Si definitivamente es una marca que no cuenta con el presupuesto, si ese hubiese sido el caso, para responderle a esa gran cantidad de personas, pues efectivamente tendría la marca que haberse visto expuesta a, bueno, ¿cómo voy a mitigar el ruido que se va a hacer a mi marca que está entrando a una nueva categoría, que este concurso era pues digamos que parte de una gran campaña y demás, cómo voy a mitigar ese ruido? ¿Listo? Entonces por eso es importante que el comité de crisis esté conformado por diferentes tipos de perfiles. El segundo paso es monitorear, ¿sí? No puede suceder que nos demos cuenta que estamos enfrentados a una coyuntura cuando ya todo está incendiado. Eso no puede pasar. Lo ideal es que nosotros como compañía seamos los primeros en identificar que hay una alerta que se puede llegar a convertir en una crisis en algún momento. Eso nos va a dar la ventaja para reaccionar. Para esto existen pues más ojos que los de solo una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pendientes, o la gran mayoría de veces estamos pendientes de lo que sucede en nuestras redes sociales. Es decir, quién nos etiqueta en algún comentario, en alguna publicación, quién nos escribió un mensaje negativo, y esos posiblemente los tenemos controlados desde nuestros PQR, ¿cierto? Pero las crisis por lo general se dan en aquello que no controlamos y son otras personas hablando mal de nuestra marca, de nuestra compañía, de nuestros voceros sin necesidad de etiquetarnos, ¿sí? Y dos ojos no son suficientes para poder identificar esto. Las alertas que se ponen, por ejemplo, en las redes sociales no son suficientes para identificar esto. ¿Por qué? Porque normalmente no nos etiquetan cuando estamos enfrentados a una coyuntura real. Entonces, o cuando ya nos etiquetan, ya hay 10.000 conversaciones que están rondando por otro lado, ¿sí? Y pues ya se vuelve un poco tarde, aunque no es imposible, pero hemos perdido esa ventaja de reaccionar. Entonces, existen herramientas de escucha, que es lo que se llama social listening,
con las cuales pues se pueden identificar esas menciones que se realizan de la marca, perdón que tengo un gato atrás, que se realizan de la marca y pues ya sea de la marca, de la industria, de la competencia en los diferentes medios. ¿Por qué de la industria? Porque hay cosas que aunque no estén hablando directamente de nuestra marca, nos pueden afectar, ¿sí? Hay cosas que si bien digamos que están afectando en este momento a nuestra competencia y a nosotros no, si es algo que tiene que ver con un factor externo, puede que en algún momento también nos llegue a nosotros y por eso también es importante tenerlo monitoreado. Entonces, pues entendiendo, y ahí hacemos como un paréntesis, un black tip, y es que las herramientas aún no entienden sarcasmo, ¿sí? Entonces, estas herramientas de social listening están en un proceso de aprendizaje, pero en países, por ejemplo, como Colombia o como México, que hay algunas personas aquí presentes también, tenemos términos que son muy coloquiales o estamos acostumbrados también a escribir las cosas con sarcasmo, ¿sí? Entonces, como comentarios negativos que si no los leyéramos con sarcasmo parecen positivos. Entonces, las herramientas por sí solas no tienen la capacidad de poder filtrar todo. Entonces, es importante poder contar con herramientas que nos puedan capturar y que nos puedan recolectar todas las conversaciones que se estén generando que sean relevantes para nosotros, pero también es importante contar con un equipo que esté revisando esas conversaciones, que esté revisando pues también esos comportamientos y que pueda ir clasificando y ayudándole también a las herramientas a aprender qué es positivo y qué es negativo para mi marca. Aquí pues digamos que les ponemos algunas herramientas. Sabemos que muchas de las herramientas o las herramientas más sofisticadas y que tienen digamos que un mayor alcance y mayores recursos para podernos dar gráficos y entendimientos y demás, pues son costosas y no todas las compañías están en la capacidad de comprarlas o de adquirirlas. Entonces por eso pues digamos que acá les traemos como unas recomendaciones. Si tenemos un presupuesto menor, pues existen herramientas como HotSuite, como Sprout, como Agora, como Mention, que nos permiten pues recolectar con valores menores, pero poder recolectar y tener una visibilidad de lo que sucede, de lo que están hablando de nuestra marca. Que bueno, aquí lo estamos en este taller hablando en cuestión de escenarios de crisis, pero también esa escucha activa nos funciona mucho para poder saber, bueno, qué está opinando mi marca, qué está opinando la gente sobre mi marca, qué está opinando sobre X o Y tema, cómo puedo generar comunicación proactiva teniendo en cuenta que mi audiencia está hablando de esta manera o está hablando de otra, o para testear también las reacciones frente a campañas y conceptos de comunicación que realicemos. Entonces nos funciona tanto, la escucha activa nos funciona tanto para las cuestiones de crisis como para también pues digamos que lo que es proactivo. Y si tenemos más presupuesto, que esto nos da pues digamos que un mayor alcance, nos permite medir la gran mayoría de redes sociales, nos permite tener una medición mucho más rápida, una filtración mucho más rápida, pues hay otro tipo de herramientas que tienen un mayor costo y son muy efectivas, y más cuando somos ya marcas muy grandes que tenemos volúmenes de menciones bastante grandes, más de 50,000 menciones o 30,000 menciones al mes sobre nuestra marca sin que nos etiqueten. Entonces está como lo que conocemos como Radiant6, Brandwatch, Talkwalker, Analytics, Social Metrics, Sizomos y Adobe Social. Entonces son diferentes herramientas que les pueden ayudar en este proceso. Como les digo, no funcionan por sí solas, es importante pues tener un buen equipo que les ayude en la parte de configurarlas muy bien, porque si por ejemplo tenemos marcas que son, que tienen palabras muy coloquiales, como hablando en borrador, buen día, pues buen día dice mucha gente en redes sociales, o buenos días, mucha gente dice buenos días en redes sociales. Entonces si lo filtramos solamente de esa forma, se nos va a consumir todo lo que tengamos de la herramienta y se nos va a llenar de muchas conversaciones que no tienen nada que ver con nuestra marca y con lo que nos interesa. Entonces por eso es ideal tener un equipo que la pueda configurar bien para poder tener visibilidad de lo que nos interesa y que pueda también realizar ese filtro y esa enseñanza a la herramienta para poder tomar decisiones acertadas. El tercer paso es reconocer quién, qué y por qué se inició la crisis. ¿Sí? Esto digamos que nos va a ayudar mucho para saber qué tipo de respuesta podemos dar y también con qué rapidez debemos dar esa respuesta, o si debemos guardar silencio, aunque muchas veces eso nos aterre, puede ser una buena solución. Entonces, en primer lugar, no perdamos de vista aquellos que normalmente son trolls. Aquellos que consideramos trolls son los que todo el tiempo están en contra de nuestra marca, todo el tiempo los vemos en los comentarios, son los que por lo general van a
aumentar el alcance o el impacto que pueda llegar a tener nuestra coyuntura para nuestra marca. ¿Sí? No quiere decir que los trolls sean aquellos que le dan más alcance, pero sí son los que van a tener un mayor interés en hacer constante pues una mala conversación sobre nuestra marca. Debemos tener en cuenta si hay líderes de opinión que puedan estar haciendo parte de la conversación, y cuando hablamos de hacer parte de la conversación no significa que la hayan generado, no quiere decir que un líder de opinión esté escribiendo inicialmente sobre nuestra marca o mal de nuestra marca, pero puede que le haya dado un like, puede que le haya dado un retweet o puede que haya generado un comentario a raíz de una publicación realizada por otra persona. Y acá hago un paréntesis, líder de opinión no quiere decir la persona que tiene 3, 4, 5 millones de seguidores, no necesariamente. Líder de opinión es aquel que, aunque sus números no sean más grandes, tiene la capacidad de influenciar en la percepción que tenga una persona sobre una situación o sobre una marca. ¿Por qué? Por la credibilidad que tenga él o ella como persona. ¿Listo? Entonces, pues hay líderes de opinión con muchos seguidores, hay otros que no tienen gran cantidad de seguidores, pero tienen un nivel de influencia tan alto que aquellos que tienen muchos seguidores lo van a replicar de una forma pronta. Entonces, por eso es importante identificar quiénes son esas personas que han iniciado la conversación, quiénes son las personas que están haciendo parte de la conversación, porque esto nos va a delimitar también qué tan rápido puede crecer esa coyuntura y volverse una crisis o no. ¿Listo? El por qué se inició la conversación es bastante importante. Muchas veces podemos darle una solución directa. Si fue por una mala entrega o porque no recibieron o no recibimos la entrega de un producto que pedimos o que compramos a través de un e-commerce, esto se puede solucionar desde una gestión a cliente, desde Vente Respondo, Vente Soluciono, y bajar, digamos que la coyuntura, y la misma persona que inició la conversación incluso normalmente escribe como ya me llamaron de, o ya me escribieron de y me lo enviaron a la casa, o me van a dar una solución, o sí, y esto mismo pues ya digamos que baja la crisis. Esto puede llegar a pasar, entonces es importante identificar la razón, más allá digamos que de correr qué hacemos, qué no hacemos, qué respondemos, qué no respondemos, identificar por qué inicia la crisis y si es algo que nosotros podemos solucionar. No hay nada más eficaz para solucionar una coyuntura que darle una respuesta real que solucione el problema al usuario que la está generando. No en todos los casos podemos hacer eso. Normalmente lo podemos hacer cuando es de un factor interno que está en nuestras manos solucionarlo. Hay muchas otras ocasiones en las cuales no se puede hacer, pero siempre es importante identificar por qué pasa la crisis para poder decir, ok, qué posibilidades de respuesta o de reacción tengo. Identificar el nivel de riesgo en el que está realmente esta coyuntura, es decir, estamos todavía en una alerta, ya pasamos a una crisis. Ese nivel de riesgo que tenemos es alto, medio o bajo, y es a lo que llamamos proyección de impacto. Yo sé que suena chino mandarín, pero ya les vamos a explicar qué es. Entonces, ¿qué significa la clasificación de riesgo? Es la definición que nos permite determinar en qué punto de la coyuntura nos encontramos con el fin de determinar si efectivamente es una crisis o es una alerta, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de alerta estamos hablando de una conversación que puede llegar a representar un impacto negativo para nuestra compañía, ¿sí? Pero que todavía no ha llegado a una gran cantidad de personas. Una crisis, ya cuando lo definimos como crisis, recordemos que es una situación o una coyuntura que ha generado una conversación negativa para nuestra compañía, para nuestra marca, y que tiene un impacto en un porcentaje considerable de nuestra audiencia, ¿sí? Esta digamos que es la definición cuando tenemos en crisis, cuando estamos en crisis, haciendo una salvedad. Siempre que estemos hablando de la vida de una persona, ¿sí?, o de la integridad de una persona, independientemente que lo hayan visto 2 gatos o que lo hayan visto 3 millones, 6 millones, 10 millones, 30 millones de personas, se considera una crisis desde el primer momento, ¿sí? Aquí no tenemos que esperar a evaluar, es una alerta, es una crisis, no. Siempre y cuando esté afectada la vida o la integridad de una persona, estamos hablando de que se trata de una crisis. ¿Listo? La clasificación de riesgo se da en alto, medio, bajo. Y es aquí donde podemos determinar si es una coyuntura en aceleración, una coyuntura estancada,
y una coyuntura en desaceleración, que es eso lo que llamamos una proyección de impacto. Ya sé que les volví a hablar en chino mandarín. Entonces, ¿a qué nos referimos con una coyuntura en aceleración? Ustedes se han dado cuenta normalmente cuando ven tendencias, no sé, hoy por ejemplo podemos estar hablando de fútbol, pero sucede algo con una marca, con un personaje, con un líder de opinión y todas las redes se vuelcan a hablar de esto, ¿sí? Y empezamos a ver que las 3 primeras tendencias en Twitter están enfocadas en ese tema, empezamos a ver historias en Instagram, empezamos a ver temas en grupos de WhatsApp, empezamos a ver que se generan también incluso memes y todo empieza a aumentarse. Es aquí donde nosotros vemos una coyuntura en aceleración. Normalmente pasa cuando se están dando aproximadamente 3 conversaciones por minuto, es decir, 3 conversaciones negativas de nuestra marca por minuto que sean constantes por más de una hora, van aumentando. Aquí les estoy dando un tip de cómo también volver viral o visibilizar cosas positivas de nuestra marca, porque así como lo hacemos en casos de crisis o como sucede en casos de crisis, se puede hacer para casos proactivos. Entonces, cuando estamos viendo muchas conversaciones que están teniendo un alto impacto y tienen una constancia alta, generalmente es una coyuntura en aceleración. Cuando vemos una coyuntura estancada se generó una conversación negativa para nuestra marca, se generaron conversaciones, se generó visibilidad, pero de un momento a otro sucedió otra cosa, o resulta que hay un partido, o resulta que hay un concierto, o resulta que nos anunciaron una nueva cuarentena, pasó cualquier otra cosa y la gente se volcó a hablar de otro tema. Y dejaron en el olvido y ya se empieza a ver como una conversación cada media hora, o ya han pasado 2 horas y no hay una nueva conversación, ni la inicial tiene un gran impacto o ha aumentado su impacto. Entonces decimos, ok, es una coyuntura estancada. ¿Sí? Difícilmente una coyuntura que esté estancada se vuelve a reactivar y se vuelve acelerada. Difícilmente pasa eso a menos que un líder de opinión o alguien que le pueda dar mucho alcance reactive la conversación, es decir, le dé un like, le dé un retweet, realice un comentario o vuelva a escribir una nueva conversación o vuelva a iniciar una nueva conversación sobre el tema. Aquí puede volver en aceleración. Si esto no pasa, es muy difícil que una coyuntura que esté estancada se vuelva a acelerar. Coyuntura en desaceleración es cuando se genera esa conversación, pero es una conversación que dura muy poco tiempo, ¿sí? Tiene un pico alto y lo podemos ver en las herramientas y luego vemos cómo empieza a bajar su impacto. No quiere decir que deje de alcanzar a las personas que ya alcanzó, porque ya las vieron, ¿sí? Pero no está teniendo un mismo comportamiento, es decir, no está alcanzando cada 20 minutos cierta cantidad de personas. Y ya vamos a ver cómo vemos cada 20 minutos, cómo identificamos realmente si es acelerado o no acelerado, eso es a ojo, no es a ojo, no es a ojo. Entonces, en primer lugar, es importante tener un equipo capacitado, una herramienta. Ya hablamos de que lo fundamental y el punto cero antes de todo es claramente tenemos que tener nuestro plan. Y es aquí donde, bueno, ¿y cómo realizamos esas mediciones que nos van a permitir tomar una decisión acertada? Entonces, es aquí donde nosotros hablamos del medidor de riesgo. Se ve así, pero tranquilos, parece la NASA, pero no es la NASA, es Excel. Esta herramienta, pues ustedes la van a recibir en unos días, a las personas que se registraron, la van a recibir en su correo. Y básicamente lo que hacemos con esta herramienta es que identificamos las dimensiones de impacto. ¿Cómo se hace esto? Recuerdan que inicialmente hablábamos de medir cuál es ese universo de audiencia, es decir, si yo soy una marca que soy de consumo masivo, seguramente mi universo de audiencia supera los 20 millones de personas, ¿sí? Pero si yo soy una marca que voy orientada a otras empresas, no sé, soy una empresa, una constructora que construye oficinas, pues la cantidad de personas que pueden ser mi audiencia potencial es mucho menor a la de una marca de consumo masivo. Y aquí viene otro tip, y es que muchas personas o muchas marcas se afanan por no, es que yo no tengo 1 millón de seguidores en mis redes sociales y esta otra marca sí los tiene. No necesariamente nuestra marca debe tener una audiencia tan alta y mucho menos una audiencia cautiva tan alta, ¿sí? Lo importante de nuestras redes sociales no es tener muchos seguidores o millones de seguidores, sino tener
aquellas personas que realmente son nuestros clientes potenciales, nuestras audiencias potenciales a las cuales le queremos llevar nuestro mensaje. Eso es realmente lo importante y eso va a determinar que cuando hacemos una publicación sea relevante o no sea relevante, que es el famoso engagement que vemos por ahí, que nos parece el coco, pero es el adorado también, ¿sí? Pero realmente esto lo hacemos cuando tenemos una audiencia que realmente está interesada en nosotros, que es relevante, que es nuestra audiencia potencial. Es ahí donde podemos decir que podemos tener un gran impacto. Ahora, cerrando ese paréntesis, entonces, cuando tenemos claro cuál es ese universo de audiencia, sean 30.000 personas o sean 30 millones de personas, podemos determinar en qué momento una coyuntura se vuelve una crisis para nosotros. Y aquí vamos con estos porcentajes que son bastante importantes. Es decir, si mi audiencia potencial son 2 millones de personas, entre las personas que pueden ser mis clientes potenciales y aquellas audiencias como entidades regulatorias y líderes de opinión que me interesan que sean parte de mi audiencia, ¿sí? Son 3 millones de personas y resulta que hay una coyuntura negativa, una conversación negativa sobre mi compañía, y cuando vemos en la herramienta, cuando vemos en la plataforma que esta conversación ha alcanzado al 1% o menos del 1% de ese universo de audiencia de mi marca, para mí no es una crisis, ¿sí? Es una alerta, la cual puedo manejar de otra manera. Otras formas de manejo son buscar el contacto y tener un relacionamiento 1 a 1 y poder solucionarlo 1 a 1, ¿sí? Lo puedo responder con un PQR, puedo no responder y guardar silencio, ¿sí? Porque pues digamos que no hay un mayor impacto, entonces no se considera una crisis, es una alerta que hay que seguir monitoreando para ver qué va pasando, porque si algún líder de opinión se une a esa conversación, puede que sí nos aumente pues digamos que el porcentaje y se nos vuelva una crisis. Entonces, en este momento, menos del 1% no es una crisis para nosotros, ¿sí? Si son 3 millones de personas mi audiencia potencial, pero las conversaciones han tenido un impacto y han sido visibilizadas entre el 1 y el 5% de mi audiencia, tengo que empezar a prepararme, ¿sí? Como todavía no es un caso para activar mi comité de crisis, ojo, dependiendo también de qué haya sucedido, si es algo muy grave que sabemos que va a detonar, pues hay que ponerle un poquito de aceleración interna. Pero si es algo que no puede ser tan coyuntural, si no tiene pues digamos que un alcance bastante alto, teniendo en cuenta nuestra marca, pues es algo que podemos todavía manejar con manejo de PQR, nuevamente con 1 a 1 o todavía guardar silencio. Si es una coyuntura que alcanza, una conversación que alcanza entre el 5 y el 10% de mi audiencia, aquí ya debo comenzar a prepararme, ¿sí? No quiere decir que vaya a salir a responder, pero sí debo empezar a preparar posibles respuestas, ¿sí? En dado caso que la decisión sea responder, ¿qué podría llegar a responder? Ok, saquemos nuestro manual de crisis. ¿Esto está contemplado en alguno de los escenarios? Sí. Ok, entonces empecemos a preparar y afectar lo que ya está en el protocolo de crisis. Ok, no, esto no está dentro de nuestro manual de crisis, no está mapeado como uno de los escenarios. Ok, entonces tenemos que activar ese protocolo reactivo que veíamos antes para ver cómo lo vamos a manejar y empezar a preparar esas posibles respuestas. Cuando hacemos esa primera medición y vemos que esa conversación ya ha alcanzado a más del 10% de nuestra audiencia, ya estamos en una crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente está teniendo un impacto significativo. Entonces, ¿qué puede ser? Si mi público son 300.000 personas y ya alcanzó al 10%, me está impactando fuertemente en la reputación de mi compañía. Si mi público son 20 millones de personas y ya alcanzó el 10%, el 20% o el 30%, está impactando fuertemente también pues a nuestra compañía. Entonces, esto digamos que es lo primero que tenemos que evaluar cuando hacemos esa primera medición. ¿Cómo surge esa primera medición? Encontramos una alerta, nos lo disparó pues digamos que la herramienta o algún tipo de comentario, nos dimos cuenta y empezamos a medir, tomamos todas las conversaciones que se estén generando alrededor de esa coyuntura y ahí evidenciamos, ok, desde la primera medición el porcentaje de la dimensión de impacto es 1, 2, 3 o 4, ¿sí?
Si estamos en 4, pues nos toca activar inmediatamente nuestro comité de crisis para poder saber qué responder teniendo en cuenta nuestro manual. Si estamos en 1, pues realmente es apenas una alerta, pero en todos los casos continuamos monitoreando. Cuando hablamos de monitoreo, pues es importante tener en cuenta una medición cada 20 minutos, ¿sí? Durante pues aproximadamente 7 mediciones, entonces es decir 2 horas. ¿Qué es lo que nosotros, entre 2 y 3 horas? ¿Qué es lo que nosotros empezamos a realizar? Y es, primera medición, ok, ¿a cuántas menciones se han generado? 1 mención, 2 menciones, 30 menciones, 30.000 menciones. Eso puede pasar en esa primera medición. ¿Cuántos usuarios son activos en esa primera medición? Es decir, ¿cuántos usuarios han generado las conversaciones? ¿Cuántos usuarios han estado realmente moviendo, retuiteando esas conversaciones? ¿Sí? ¿Y por qué ponemos el número de usuarios? Porque muchas veces podemos tener 3 publicaciones o 10 publicaciones de una misma persona. Entonces, ok, es un usuario activo. ¿Listo? Entonces, por eso se pone ahí. Y el alcance que ha acumulado las conversaciones. Alcance no quiere decir las personas que le hayan dado like o que le hayan comentado la publicación o que la hayan compartido. Alcance realmente son todas las personas que han sido impactadas, que han visto, así no hayan reaccionado, pero que han visto una conversación negativa dada por cualquiera de esos usuarios que están activos. ¿Listo? Entonces, cuando arrancamos esa primera medición, esa herramienta que ustedes van a recibir, automáticamente les va a arrojar en qué porcentaje están. Cuánto porcentaje de esa audiencia que hemos calculado para nuestra marca está siendo impactado por esta coyuntura negativa para poder determinar en qué posición estamos al inicio y saber cómo poder actuar. Luego de eso, volvemos a hacer una segunda medición, 20 minutos, luego otros 20 minutos y así sucesivamente, y podemos ir identificando qué es lo que está pasando con esa conversación. Es decir, se está acelerando porque cada vez tiene un mayor alcance, un mayor impacto, cada 20 minutos suben y suben y suben las menciones, o no, estamos en una coyuntura estancada porque realmente vemos que desde la tercera medición hacia acá no se han generado nuevas menciones, no hay realmente un crecimiento del alcance, pues digamos que de la coyuntura, entonces lo podemos considerar como estancada. O van en desaceleración porque va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces la herramienta nos va a arrojar esto y según lo que esté sucediendo podemos ir tomando decisiones. ¿Qué es recomendable? Si podemos esperar y podemos realmente esperar en estos primeros 3 casos, ¿sí? Si podemos esperar, esperemos a terminar esa medición durante las primeras 2 horas. No tomemos acciones de una forma acelerada con la primera medición o con la segunda medición, porque posiblemente lo que nosotros estamos haciendo es acelerar y dar incremento a una crisis que no iba a ser tan grande. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces las crisis inician por un comentario que realiza una persona que su alcance o cuyo alcance es muy chiquito, ¿sí? Cuyo alcance y cuya influencia es muy chiquito. Pero por acelerados, por el temor, por dar una respuesta pronta, lo que hacemos es, por ejemplo, responderle en esa misma publicación con un comentario corporativo, como tratando de ser súper amenos, súper cordiales y pensando que de esta manera ya le vamos a dar una solución y acabamos con el problema. Pero resulta que esta persona tenía 30 seguidores y nosotros tenemos 3 millones de seguidores como marca, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue darle mucho alcance a una conversación, a una coyuntura que no la tenía y que no la iba a tener. Y efectivamente visibilizamos a nuestra audiencia cautiva algo negativo que está sucediendo con nuestra marca. Y de aquí empezamos a armarnos una crisis nosotros. Entonces la recomendación es, si podemos esperar, esperemos. No quiere decir que nos quedemos quietos, ¿sí? Si ya estamos llegando entre un 5 y un 10% de nuestra audiencia, como hablamos, tenemos que empezar a preparar esos escenarios de posible respuesta, que respuesta no siempre es un comunicado, no siempre es una publicación, es una reacción que podemos hacer como compañía. Hay compañías que sus respuestas no son públicas, sus respuestas no son dadas a medios o sus respuestas no son dadas en redes sociales. Sus respuestas posiblemente pueden ser el generar un programa, por ejemplo, de salud mental para sus colaboradores y notificarlo a sus colaboradores y a sus familiares. Esa puede ser una reacción de la compañía,
¿sí? Entonces, que por otro lado los mismos colaboradores empiezan a visibilizar las audiencias externas. Eso puede ser una solución. No para todos los casos, esto es un ejemplo, estamos hablando en borrador porque cada uno de los casos es diferente, porque cada marca es diferente. ¿Listo? Entonces, luego de tener, pues digamos, ya el cuarto paso es, si identificamos si es bajo, medio o alto, evaluamos qué es lo que nosotros podemos hacer. Como lo decíamos ahora, monitoreamos cada 20 minutos durante 2 horas para poder decidir qué responder o qué no responder. Y aquí digamos que, y ya como que les he dado tipsitos durante todo el taller del tema, y es muchas veces las marcas dicen, pero ¿cómo no voy a responder? ¿Cómo así que el consejo es quedarme callado? ¿Sí? Hay algo que nosotros llamamos el silencio estratégico, y el silencio estratégico es cuando el riesgo para una compañía es menor quedándose en silencio que saliendo a hablar, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues se toman estas decisiones. Entonces, como marca, si ustedes reciben consejos de su área de comunicaciones, consejos de sus consultores, donde les dicen como guardemos silencio, ahí sí voy a hacer regañona, hagan caso y guarden silencio. Y guardar silencio no solamente quiere decir no sacar un comunicado, no solamente quiere decir no salir a hablar desde las redes sociales, sino tener informado también a todos sus voceros y a todos sus puntos de canales de comunicación. ¿Por qué? Porque puede que la decisión de la compañía sea guardemos silencio, pero resulta que un periodista quiere noticia y el periodista llama al conmutador de la compañía para preguntar quién le puede resolver esa duda. Y resulta que la persona que le contesta dice, no, pues yo creo que es calidad o yo creo que es recursos humanos, sin tener realmente una directriz de qué información dar si la llegan a buscar por ese canal de comunicación que está abierto a preguntarle sobre esa coyuntura. Y resulta que ella pasa a un colaborador que tiene, digamos que un rango en alguna de las áreas, y el colaborador da una manifestación, porque lo cogen así como quien dice en frío, y da una manifestación que se vuelve perjudicial para la compañía. Parece un caso supuesto, pero son muchas las compañías en el país y en Latinoamérica y en el mundo que han sufrido, pues digamos que de crisis generadas principalmente o aumentadas principalmente por una mala respuesta. Entonces, cuando hablamos de un silencio estratégico, no es solamente no vamos a hablar en redes sociales o no vamos a generar un comunicado, sino también es instruir a todas esas personas que hacen parte de nuestros puntos de comunicación y nuestros voceros sobre la decisión que ha tomado la compañía. Si nosotros encontramos que el nivel de riesgo es bajo, lo ideal es seguir monitoreando durante 48 horas. Ya después de 48 horas, si la conversación no se activó o no sucede algo nuevo con la coyuntura, difícilmente se va a activar. ¿Listo? Lo que hablábamos, asegúrate que sea oportuno salir a hablar. Muchas veces tu marca tiene más alcance que quienes hablan de ella. No conviertas una alerta en una crisis. Si definitivamente es momento de hablar y decidimos que como compañía lo más estratégico es salir a hablar, entonces debemos, uno, utilizar los voceros y canales de respuesta que hemos planteado en nuestro plan de crisis, que hemos planteado previamente. Los voceros deben ser personas que no solamente tengan pues un rango de credibilidad y de fortaleza para la compañía, sino que sean personas que estén entrenadas para poder enfrentar una situación difícil, ¿sí? Cuando realmente una compañía está en una crisis, difícilmente quienes van a estar buscando una respuesta van a ser amables. Y esto lo podemos ver en un debate, lo podemos ver en una entrevista, lo podemos ver con personas que le estén preguntando directamente en diferentes escenarios, en los comentarios. Entonces, estas personas, estos voceros que sean seleccionados para la compañía deben tener conocimiento pleno de la compañía, tener los mensajes muy claros, es decir, esos mensajes que siempre deben estar en los momentos positivos y en los momentos negativos de nuestra compañía, y tener un entrenamiento para poder realmente responder ante una coyuntura y enfrentar preguntas difíciles, porque muy rara vez pues las preguntas van a ser sencillas en caso de crisis. ¿Listo? Ser transparentes con los empleados, explicar lo que pasó cuando sea el caso, principalmente con colaboradores. Y pues es importante que ninguno vaya a salir a hablar de la marca. Esto no quiere decir, y pasó hace poco con una compañía de salud, y esto no quiere decir que le digamos a los empleados, no, es que usted no puede salir a hablar de lo que está pasando aquí adentro, ¿sí?
legalmente, y el día de hoy nos acompañan varios abogados, acá en Colombia existe una regulación que implica que nosotros como colaboradores de cualquier compañía no deberíamos estar hablando mal de nuestro empleador, ¿sí? Y está regulado. Sin embargo, decirle a un colaborador, no, es que usted no puede salir a hablar mal de nosotros, pues quiere decir que hay algo interno que no está funcionando bien. Y es algo que debemos evaluar como compañía. Entonces, no es decirlo de esa manera, sino es poder capacitar y sensibilizar a nuestros colaboradores sobre cómo manifestarse y expresarse en la compañía, tanto en los buenos casos cuando tenemos muchas cosas positivas que mostrar por las que todos como colaboradores estamos trabajando en nuestra compañía, y los colaboradores pueden ser esos voceros naturales que realmente pues digamos que muestren y visibilicen eso, y sensibilizarlos del impacto que puede tener el generar pues una mala conversación, o en caso de coyuntura empezar a dar una opinión personal. Esto no es lo que les digo, no puede llegar a ser un tema autoritario y de mala forma, porque el efecto adverso es bastante alto, ¿sí? Sino todo lo contrario, parte de la sensibilización, de recordar que todo lo que decimos en nuestras redes sociales importa. ¿Listo? La comunicación de la marca y los voceros debe ser concreta, precisa, conciliadora. Por favor, no ataquemos a los periodistas. Yo sé que cuando estamos en momentos de estrés y en momentos de crisis, pues que nos estén atacando y que nos vean como los malos de paseos y no lo somos, pues es bastante frustrante y nos puede alterar bastante. Pero muchas veces puede empeorar las cosas el atacar al periodista o el tratarlo mal. No quiere decir aceptar a todo, porque cuando no se tiene razón, no se tiene razón, ¿sí? Pero sí resaltar y ser conciliadores con los valores de la compañía, ser conciliadores con los periodistas, y pues digamos que aún en medio de la coyuntura siempre tratar de sacar lo positivo. Lo que hablábamos hace un rato, si tenemos la oportunidad de hacer algo más allá de generar una respuesta, hagámoslo, ¿sí? No hay mejor reacción que cuando solucionamos un problema que está de raíz, cuando realmente podemos dar una solución, un cambio en nuestras políticas de contratación, cuando realmente podemos hacer un cambio en nuestros procesos, cuando realmente podemos darle una solución a aquellos que están teniendo, pues digamos que un impacto negativo. Si está en nuestras manos, pues solucionar el problema de raíz, es mejor hacerlo, y automáticamente esa coyuntura empieza a bajar y posiblemente lo podemos incluso volver algo positivo para nuestra compañía. Después de la tormenta viene la calma, pero con ella no llega el olvido. Así que aprendamos y evitemos que vuelva a suceder. La información es poder, y con ella pues podemos fortalecer nuestras áreas, podemos realmente fortalecer cómo nos comunicamos y cómo somos como compañía en cada una de nuestras áreas. Entonces es importante tener una documentación después de la crisis, no simplemente, bueno, ya pasó, bueno, chao, ¿sí? Estos fueron los informes, los reportes, tantas personas alcanzadas y ya, sino realmente tener una documentación estratégica que nos permita, ok, esto nos pasó en este momento, actuamos bien, actuamos mal, cometimos errores o tuvimos una respuesta estratégica positiva, sacamos algo bueno de esto, y adicional a esto, ¿qué debemos cambiar nosotros en nuestros protocolos, no solo de manejo de crisis y de comunicaciones, sino como compañía, para evitar que vuelva a suceder? Aquí pues digamos que un quote de Marra donde dice: las organizaciones con relaciones sólidas con sus públicos relevantes sufrirán menos daño financiero y emocional que aquellas con relaciones débiles o poco desarrolladas con sus públicos relevantes, ¿sí? Entonces, no quiere decir que una relación sólida que se tenga con los clientes o con las audiencias no se pueda ver afectada por una crisis reputacional. Sí se puede ver afectada, y mucho, ya vamos para allá. Pero si nosotros tenemos una relación mucho más cercana con nuestras audiencias, si hemos como compañía mostrado buenos valores y realmente pues digamos que hemos trabajado en todos nuestros frentes de reputación, una coyuntura, algo que salga negativo de nuestra compañía o que se salga de nuestras manos, seguramente recibirá apoyo de nuestros colaboradores y recibirá apoyo de nuestras audiencias. Si somos un mal empleador, difícilmente vamos a recibir apoyo de nuestros colaboradores en caso de una crisis. Simplemente guardarán silencio, ¿sí? O nuestras audiencias, nuestros clientes difícilmente van a salir a dar la pelea por nosotros con comentarios o hablar positivamente de nosotros.
si hemos sido buenos con ellos y como compañía hemos trabajado en cada uno de los frentes de comunicación, seguramente vamos a tener esos aliados que naturalmente van a salir también en pro de nuestra compañía. No quiere decir que sucedan todos los casos, y aquí viene a un caso público que hablo abiertamente porque pues digamos que llegó a un punto de alcance bastante significativo, y es el caso de Mattelsa hace un año, ¿sí? Hace un año, cuando arranca la pandemia, Mattelsa, que es una marca de ropa pues digamos que colombiana, que realmente ellos empezaron emprendiendo y fueron creciendo, con muchos seguidores en redes sociales, con muchos clientes reales en su e-commerce, tanto así que comenzaron pues vendiendo desde digital y tuvieron que abrir puntos físicos, y pues digamos que con una acogida bastante positiva, principalmente en una audiencia joven. Mattelsa venía trabajando en sus diferentes frentes de reputación, tanto en producto como también en mostrarse como una marca cercana. Era una marca que hablaba de responsabilidad social, era una marca que cambiaba partes de sus procesos para generar una percepción positiva frente a responsabilidad social, frente a calidad, frente a equidad y frente a empatía. Entonces es una marca donde veíamos, por un lado, los tonos graciosos, entonces veíamos los memes, por otro lado veíamos frases aspiracionales y frases que generaban mucha empatía, por otro lado veíamos que cambiaban sus bolsas de empaque para generar unos empaques favorables con el medio ambiente, y sus seguidores y afectos seguían aumentando. Llega la pandemia y su dueño, su principal vocero, tenía en su Twitter no más de 100 seguidores, ¿sí? No tenía en su Twitter que era el dueño de Mattelsa, ni que trabajaba para Mattelsa, no tenía Mattelsa por ningún lado en su Twitter. Y esta persona escribió en su Twitter, abro comillas, todos aquellos que no se cuidaron, todos aquellos que no cuidan su salud y que tienen cáncer, obesidad o diabetes, son los culpables de lo que nos está pasando a todos. Ahora todos tenemos que estar encerrados. Pasó así, alguno de sus seguidores, que no eran muchos como hablábamos ahorita, identificó que era el dueño de Mattelsa. ¿Qué pasó después? Tomó pantallazo de la publicación que había realizado esta persona en Twitter y tomó pantallazo de la última publicación que había realizado la marca en Instagram, la cual hablaba que en momentos de coyuntura, que habíamos arrancado el primer confinamiento, deberíamos tener empatía. Entonces, esto lo publica la persona y se empieza a generar un movimiento de no más Mattelsa. Esto no quebró a la compañía, no, pero sí la puso en serios aprietos y sí bajó esa percepción y ese amor que tenían muchos de sus usuarios por la compañía. ¿Qué empezó a suceder? Empezaron muchas conversaciones atacándolo. Él inicialmente salió a responder muy rápido diciendo que era su opinión, entonces que si no les gustaba, lo lamentaba mucho, pero que era su opinión. Pero no se imaginaba el impacto que esto empezaba a tener para su compañía. Cuando empieza a crecer y se empieza a generar en menos de una hora más de 17,000 menciones y un alcance bastante alto frente a la audiencia de su marca, él sale a decir que lo siente, que es un momento de mucho estrés, que es un momento de rabia, y que realmente se expresó mal, pero que él digamos que considera y está alineado con que debemos tener empatía. 2 días después continuaba y era una coyuntura que continuaba. 2 días después resulta que sale un diseñador no aprovechando, sino que justo que se estaba hablando de Mattelsa, sale un diseñador a mostrar y demostrar que su diseño había sido robado por Mattelsa y no se lo habían pagado, y era una camiseta que venían vendiendo durante mucho tiempo. Como Mattelsa estaba en furor negativamente y había un movimiento de no más Mattelsa, pues la publicación del diseñador tuvo también mucho impacto y fue bastante visible. Entonces, en 2 de sus frentes, Mattelsa estaba cayendo, estaba tirando a la basura su reputación. ¿Listo? Entonces, ¿qué tuvo que realizar Mattelsa en ese momento? Dar un cierre. Puso como en sus redes sociales, anunció un descanso, se tomaron casi 3 semanas de receso
porque todo lo que generaba pues un choque con sus audiencias y un montón de comentarios negativos, y cada vez que realizaban una publicación volvía y se encendía. Entonces tuvieron que cerrar sus publicaciones durante 3 semanas, quedarse callados para que empezara a bajar. Hoy día no se habla de Matelsa como se hablaba antes, lo cual era muy positivo. Matelsa incluso ponía en sus publicaciones de meme, los marcaba, porque ellos empezaban los memes y sus publicaciones de frases de empatía comenzaban a rotar independientemente de la red. Hoy día esto no sucede, ¿sí? Tuvo un impacto bastante significativo, no quiere decir que hayan cerrado, no quiere decir que hayan dejado de vender, ¿sí? Pero llegar y lograr lo que lograban antes, hoy día les cuesta mucho más esfuerzo. Entonces, es importante tener una relación sólida con nuestras compañías, con nuestras audiencias como compañía, pero es importante mantenerla y ser sobre todo coherentes. No puede pasar que por un lado estemos hablando como marca con un discurso muy lindo, pero como personas, como usuarios, como voceros, como miembros de una compañía, estemos manifestando algo totalmente diferente e incoherente a lo que manifiesta nuestra marca. Bueno, muchas gracias por haber asistido el día de hoy a este taller. Sabemos que pues digamos que sacar el espacio hoy día y en la noche es bastante difícil, pero esperamos que la información recibida sea de bastante valor. Damos cierre pues a este taller. Muchas gracias a todos por su asistencia, a las personas que también lo están viendo o que lo van a ver en diferido, muchísimas gracias también. Y pues bueno, aquí estamos. Les recuerdo, mi nombre es Karen Piñeros, pertenezco a la agencia Black Click y pues esperamos hablar muy pronto. Que tengan buena noche.